Muy buenas, mi nombre es Aaron Benavides y es un gusto para mí saludarlos. Nuevamente, esto es la lectura bíblica de Virtus, que Virtus es un espacio para hombres, entonces la lectura es enfocada para hombres. Los puntos de vista que nosotros vemos es un punto de vista que nos ayuda a transformarnos como hombres y llegar a ser un hombre virtuoso. Muchas veces nosotros creemos que por ser hombres ya nacimos hombres y somos masculinos, y realmente no es así. Si alguna vez nos hemos sentido sin propósito, sin identidad, como perdidos, sin norte, justamente es porque a veces se pierde lo que es la masculinidad, y dentro de la masculinidad podemos encontrar lo que es la identidad y el diseño del hombre. Entonces este espacio es para lograr recuperar esa masculinidad desde un punto de vista divino, que es el objetivo, el diseño que nos dio nuestro creador. Entonces esta es la lectura bíblica. Actualmente vamos por Mateo 15. Ya habíamos leído los versículos anteriores que se encuentran en los videos anteriores. Por si desea verlos, ahí se encuentran. Entonces también contamos con lo que es la página web de virtus4.mem, que es la plataforma que nosotros tenemos para ayudar a los hombres a alcanzar un nivel mayor, ¿verdad? En los arquetipos que nosotros tenemos, un arquetipo es como un modelo que me hace a mí, que yo encarno para ser mejor, ¿verdad? Y muchas veces como hombres creemos que así venimos y que este problema que está sucediendo, esta circunstancia, es porque no puedo hacer nada, así soy, pero realmente no es la esencia de un hombre virtuoso, ¿verdad? Dentro de la virtud está el dominio propio, y es a través del dominio propio que nosotros podemos dominar nuestro entorno. Si no hay un dominio interior, no se puede dominar el exterior. Entonces acá lo que buscamos es justamente eso: prepararnos, tener un espacio donde podamos abrirnos, donde podamos ser libres de toda etiqueta, ¿verdad? Porque muchas veces son las etiquetas los que nos hacen retroceder. Y este espacio es justamente para avanzar, no ser el hombre que he sido, sino cuál voy a ser el hombre que quiero ser, que Dios sabe que puedo ser, y avanzar hacia ese objetivo, ¿verdad? Entonces esa es el tipo de lectura que nosotros hacemos acá. En este caso vamos por el libro de Mateo, nuevamente el capítulo número 15. Quiero compartirles acá en pantalla las notas de un breve resumen del capítulo 13 y 14 del video anterior, para tener contexto y así continuar con la lectura del 15 y el 16, ¿verdad? Entonces vimos que en el capítulo 13 Jesús nos está hablando de la parábola del sembrador. Y en la parábola del sembrador vamos a ver 4 tipos de semilla. Dice que una semilla cayó en el camino, una cayó entre las piedras, una cayó entre espinos o hierba mala, y otra cayó en un terreno fértil. Y acá nos cuenta cómo es el resultado de cada semilla. Él nos contó que esa semilla es la palabra, ¿verdad? Y cada terreno representa un entorno, ¿verdad? Entonces dice que la semilla en este caso cayó en el camino, y las aves vinieron y se la comieron. Eso es cuando el enemigo viene y arrebata la semilla, que es el mensaje, ¿verdad?, que Jesús nos quiere dar. Dice que otra cayó entre las piedras y brotó rápidamente, pero rápidamente también se secó porque sus raíces no eran profundas. Y eso quiere decir que a veces el emocionalismo nos gana. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, el emocionalismo y la motivación va muy de la mano. Por eso yo personalmente no creo mucho en la motivación. Y hay tipos de motivaciones que luego podemos ver en un video más detallado, que es una motivación externa y una motivación interna, ¿verdad? Y eso me insta a mí a continuar. Pero yo también tengo que ser claro y tener mi objetivo claro, que aún sin estar motivado yo tengo que seguir caminando hacia ese objetivo, ¿okay? Entonces él nos dice que esas circunstancias hacen que la palabra
que se nos dio, que Dios nos dio, es como la espuma, ¿verdad? Usted siente emoción, ahora sí voy a cambiar, voy a avanzar, y pasa un problema y ya usted abandonó todo lo que tenía, ¿verdad? Rápidamente, por eso dice se seca rápidamente, porque no tiene raíces. Y es importante que nosotros seamos conscientes de cómo funcionamos individualmente para identificar cómo es que yo puedo echar raíces. ¿Es mi patrón abandonar las cosas cuando hay un problema? ¿Por qué lo hago? ¿Cómo puedo hacer para que eso no suceda? ¿Y cómo puedo hacer para echar raíces y ser más fuerte ante la adversidad, ante los problemas y las circunstancias, ¿verdad? Ahora, una cayó entre espinos. Los espinos es la hierba mala. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, cae la palabra entre nosotros y nosotros queremos la transformación, pero el mundo que nos rodea no nos permite que esa transformación, o no nos permitimos que esa transformación sea efectiva, que esa semilla no dé fruto. ¿Por qué? Porque muchas veces, dependiendo se me fue la palabra, de los amigos que tenemos en nuestro alrededor, ya sean amigos, familiares, compañeros de trabajo, etcétera, ellos tienen ciertas creencias, ciertas formas de actuar, y yo pertenezco a ese núcleo, y si yo dejo de actuar de esa forma, ellos me van a rechazar porque ya no actúo como ellos. Entonces, ¿qué es esa hierba mala? Es justamente ese mundo, ¿verdad?, en el que yo me desenvuelvo. Yo no dejo que mi semilla dé fruto, porque si mi semilla da fruto y va en contra de lo que ellos creen, de sus valores, de su forma de actuar, pues me van a excluir del círculo de amistad. Entonces esa es esa semilla. Sin embargo, vean qué interesante, ninguna de esas semillas da fruto, por lo cual la semilla no está cumpliendo su propósito, no está cumpliendo su diseño. Y así pasa con nosotros. Nuestro propósito, nuestro diseño es dar resultados, es dar algo más grande que nosotros mismos, ¿verdad? Y por eso aquí dice que la semilla que cae en terreno fértil dio 30, 70 y 100% en su producción. O sea, está multiplicando lo que es, ¿verdad? En este caso, si una semilla genera 30 frutos, 30% 30 frutos, pues se está multiplicando 30 veces, ¿verdad? Y así con 70 y así con 100, y puede seguir avanzando y fructificando. Entonces, veamos cómo esta parábola es una relación, una analogía a nuestra vida, ¿verdad? Cómo nosotros al reprimir esa semilla y el fruto, no hay propósito en eso. Entonces, ¿cómo me siento? Sin norte, sin propósito, no valgo nada, a nadie le importo, a nadie le importan mis necesidades, y es justamente porque nos estamos enfocando en un punto de vista que no debería estar enfocando. Esas cosas nos quitan el enfoque de lo que realmente deberíamos estar haciendo. Entonces, hay que ser fructíferos como hombres, no solamente en la familia, ¿verdad? Sino la familia, pues es el núcleo más importante, pero también nosotros debemos esparcirnos hacia afuera, hacia la comunidad, hacia el trabajo, hacia los amigos, hacia las personas que ni conozco, que me topo en la calle, una sonrisa, un gesto de ético, ¿verdad? Abrir una puerta, ayudar a una señora a cruzar la calle, son detalles que nos hacen sentirnos valiosos y no nos agregan valor, ¿verdad? Entonces, por esa parte. También Jesús dice, ¿por qué Él nos habla en parábolas? ¿Verdad? Y la razón de la que nos habla en parábolas, una es para que se cumplan las profecías que se habían dicho en el Antiguo Testamento, y las otras es porque la parábola tiene un discernimiento espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo interpretar la parábola si se me es revelada, ¿verdad? Si no, no la voy a entender. Entonces, si a mí se me es revelada por el Espíritu, es porque yo pertenezco al Padre, a Jesús. Si no,
no voy a entenderlo. Y eso es lo que nos pasa en el mundo. Muchas veces las personas que no conocen de Dios ven las cosas que nosotros, los seguidores de Cristo, hacemos y las ven tan extrañas, como tan raras, incluso se burlan, ¿verdad? Y es porque ellos no comprenden a un nivel espiritual toda la complejidad que lleva creer en Jesús, ¿verdad? Entonces él habla de eso y él explica que teniendo ojos no pueden ver y teniendo oídos no escuchan, no comprenden y ni no perciben. Entonces eso es algo muy importante para que nosotros sepamos por qué era que Jesús hablaba en parábolas. Al inicio es normal que nosotros a nivel físico tenemos un periodo de vida que comienza en niñez. Somos bebés, luego niños, luego adolescentes, luego adultos mayores, y hay un nivel de madurez que va avanzando. Se supone que deberíamos ir avanzando con los años, no retrocediendo, no quedándonos estancados. Y la espiritualidad es lo mismo. Debemos ir avanzando conforme nosotros vamos creciendo. Entonces, si yo soy espiritualmente un niño, yo posiblemente no entienda mucho, pero no porque yo no ame a Cristo, sino porque es la madurez y la comprensión que yo tengo en ese momento. Conforme yo siga leyendo y me siga acercando a Cristo, voy a ir comprendiendo más cómo es que Él piensa, no en su totalidad porque nuestra mente no da, pero sí cómo Él piensa en algunas cosas, cómo actúa en algunas cosas, a qué se refiere cuando dice ciertas cosas, y nosotros vamos a ir entendiendo poco a poco cómo es que Jesús y Dios actúan, ¿verdad? Por esa parte. Luego nos habla de otras parábolas en el capítulo 13, ¿verdad? Que compara esas parábolas con el reino de Dios, ¿verdad? Y que el reino de Dios siempre es algo multiplicador, exponencial, no es algo que se quede ahí. Por eso es que nosotros tenemos ese sentimiento o esa necesidad, es más una necesidad intrínseca en nosotros, o sea, que está adentro, o se puede decir que hasta innata, la traemos de nacimiento, de buscar esa multiplicación, de buscar siempre hacer más, llegar a más personas. Ahí es donde está el secreto. Entonces el reino de Dios siempre es comparado con cosas que se multiplican grandemente. En este caso los comparan, por ejemplo, con la semilla de mostaza, que crece grandemente y es una semilla chiquitica, pero es una de las hortalizas más grandes, legumbres, hortalizas, no recuerdo bien. Pero es una planta muy grande, sale de una semilla muy pequeña, ¿verdad? Y cómo etiquetan a Jesús, ¿verdad? En el pueblo donde él vive, dicen, oh, wow, Jesús, y se maravillan, pero a la vez empiezan a decir, pero este no es el hijo del carpintero, este no es el hijo de María, y su hermano es tal y tal y tal. Y no puede ser posible. Y dicen que muchos milagros porque la gente no creía. O sea, no se hizo muchos milagros porque la gente no creía. Entonces, no se preocupe si en algún momento a usted lo etiquetan o si siguen creyendo que usted es el mismo de antes. Siga enfocado hacia donde quiere ir y esfuércese para lograr ese objetivo. Nada llega pronto, y yo le advierto de una vez, para cambiar un patrón y que una persona vea el cambio que usted comenzó hoy, en promedio se demora 2 años, o incluso dependiendo del cambio que usted está haciendo, si era un cambio muy abrupto, hasta 3 años. Entonces, si es algo muy grande, en verdad, pueden durar hasta 3 años para ver que usted cambió. Y no es malo. O sea, yo siempre digo, si usted comienza ya, en 3 años ya va a haber llegado. Si usted dice ya, no, 3 años, qué montón. Dentro de 3 años le va a tomar otros 3 años. Ya pasaron 6 años. Entonces, comience hoy. Buenísimo. Ahora pasamos al 14 y vemos que la historia de cómo Herodes mata a Juan el Bautista. Y cómo Herodes da su palabra, habló más de la cuenta, dijo cosas que no tenía que decir delante de personas que no tenía que decirlas, y por
por lo que dijo, se comprometió y luego por vergüenza o por ego, ¿verdad? Cumplió lo que dijo. En este caso le dijo a la hija de Herodías, que era la esposa del hermano, que pidiera lo que quisiera. Hasta la mitad del reino le podía dar. Y entonces ella fue y le pidió consejo a la mamá. La mamá le dijo, quiero la cabeza de Juan el Bautista, porque la mamá no quería a Juan el Bautista porque lo reprendía, porque ella es la esposa del hermano, ¿verdad? Entonces Juan le decía, eso no te es lícito, no te es permitido. Y por supuesto a ella no le gustaba, ¿verdad? Entonces vean aquí cómo la madre hace pecar a la hija de esta forma. O sea, llevar la muerte Juan el Bautista simplemente por capricho de la mamá es algo inconcebible. Entonces él llegó y habló. Entonces, como se dice, se comprometió delante de los otros amigotes, ¿verdad? En la fiesta. Ya tengo que cumplirlo y ella me pidió algo y aunque me entristece no voy a dar mi mano a torcer porque ya lo prometí. Traigan la cabeza de Juan. Cortaron la cabeza, ¿verdad? Y así es como se debe. Entonces, como hombres debemos de ser muy cautos en la palabra que decimos. Siempre pensar y balancear las consecuencias de lo que nosotros estamos haciendo. Pueden haber consecuencias buenas, está genial. Pueden haber consecuencias malas. Entonces debemos aprender a analizar eso mucho antes de hablar, y es paulatino. No es algo que usted hoy y mañana ya no lo vuelve a hacer, no. Es algo que si hoy fallo 10 veces hablando tonterías porque no le presté atención, ahora empiezo a prestarle atención y ya no fallé 10 veces en 15 días, fallé 9 veces, ¿verdad? Y luego volví a fallar 9 veces, y luego 8, y luego otra vez 9, y luego 7, y luego 6, y luego 8, y luego y entonces se va disminuyendo la frecuencia en la cual usted falla. Y eso es sumamente importante. Esos pequeños pasos son pasos hacia el progreso. ¿Sí? Buenísimo. Luego entonces Jesús dice que se siente triste porque él amaba mucho a Juan el Bautista, ¿verdad? Y empieza a hablar bien de Juan el Bautista. Pero también él se siente triste. Dice que acaban de matar a una persona que él apreciaba mucho. Y dice, se siente triste. Se van a un lugar lejano y cuando llegan hay una multitud. Y dice que él tuvo compasión, o sea, puso las necesidades de él por encima. Puso las necesidades de los demás por encima de las de él. Y como tenía compasión, empezó a predicarle, empezó a sanar heridos. Incluso llegó y les dio comida a más de 5,000 hombres, que es la multiplicación de los peces y los panes. Como Jesús siente tanta compasión que llega a multiplicar el alimento y ellos comen hasta saciarse. Luego de eso le dice, no, váyanse ustedes, yo despido a la gente para que se vayan a sus hogares y yo los alcanzo. Y dice que Jesús saca un tiempo para él. Dice que se va a orar a la montaña, un tiempo para él. Esto es importante porque el trajín de la vida muchas veces no nos damos cuenta y nos vemos así involucrados como en una rueda donde hay demasiadas cosas, y nosotros necesitamos sacar tiempo para nosotros, para pensar, para analizar, para despejarnos, para desestresarnos, para bajar las cargas, para entrar en introspectiva, que es hacia adentro, ¿verdad? Y ir mejorando, porque se necesitan esos tiempos de oasis, ¿verdad? Eso es como un oasis, un tiempo para usted. Y si no lo tiene, yo le recomiendo que lo haga, ¿verdad? Con algún grupo de amigos o solito. Nosotros vamos a estar haciendo caminatas y actividades para hombres con el fin de crear estos espacios donde nosotros podamos estar libres y poder desarrollarnos en tranquilidad, en paz, sin estrés, sin presiones, sin horarios, todo tranquilo, ¿verdad? Entonces esto es una actividad que el mismo Jesús también hacía. Es que luego se va y empieza a caminar sobre el agua. Ya el barco estaba mar adentro o el agua adentro,
dependiendo de cómo lo quiera ver. Entonces estaba adentro en el agua y Jesús llega caminando y ellos se asustan, ¿verdad? Dicen que es un fantasma. Entonces él dice que no se preocupen, que es él. Entonces Pedro dice, si eres tú, haz que yo camine sobre el agua. Entonces Jesús le dice, hey, venga. Entonces Pedro empieza a caminar sobre el agua, pero el viento sopla y entonces él empieza a dudar, al igual que nosotros hemos dudado, y nos empezamos a hundir. Dichosamente ahí estaba Jesús, extiende su mano y lo rescata, así como nos ha rescatado a nosotros y como nos va a rescatar en el futuro, porque es una tendencia muy normal en nosotros. Entonces Jesús está ahí para nosotros. Y sí, le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Verdad? En el sentido que pudo haber logrado más si no hubiera dudado, pudo haber caminado más si no hubiera dudado, pero dudó. Entonces eso nos demuestra a nosotros que nosotros también que somos seres de duda, ¿verdad? Pero igual debemos de confiar y debemos de seguir avanzando cada vez más, así como Pedro lo hizo y su fe cada vez se fortaleció más y llegó a hacer más cosas más grandes que caminar sobre el agua, ¿verdad? Entonces la historia no solo termina ahí, hay un avance de él. Buenísimo, entonces ya con eso básicamente hicimos el resumen de lo que era el capítulo 13 y 14. Ahora vamos a entrar en Mateo 15, ¿verdad? Vamos a poner aquí espacios para que se vea así. Y ahí está la Biblia de Virtus, nuevamente virtus4.men/Biblia. Y aquí podemos ver que usted puede leer varias versiones, puede leer una sola versión, que la versión se cambia acá. Reina Valera es la más común. Siempre recomiendo tener alguna otra versión en el teléfono celular, o preferiblemente, es la que yo recomiendo, física, ¿verdad? Tener dos Biblias, que no está de mal, porque a veces la Reina Valera tiende a ser un poquito confusa. Entonces en virtus4.men/Biblia nosotros podemos tener esta Biblia. Acá hay diferentes temas por gusto, preferencias, ¿verdad? Y también en paralelo usted puede leer más de una versión. Puede leer 3 versiones si quiere, 4 versiones si quiere. Acá uno puede buscar apuntes, puede subrayar versículos, apuntar notas, marcadores, etcétera, ¿verdad? Eso es para una herramienta para que ustedes puedan. Igual aquí pueden hacer la letra grande, cambiar la letra, etcétera. Entonces esta es la herramienta que está creada para que ustedes puedan sacarle el mayor provecho. Y ahí está para ustedes. Nuevamente Reina Valera. Y como siempre les digo, siempre les recomiendo leer Biblia física, no tanto digital, porque hay ciertos aspectos en la enseñanza que se graban más cuando usted lee físico. Lo otro es que cuando vaya a la iglesia o ande a grupos, lleve su Biblia como un símbolo de lo que usted es y a quién le sirve. Y así los demás van a ver quién es usted y a quién le sirve. Esto es un símbolo que nos representa a nosotros y nos ayuda a saber quiénes somos, ¿verdad? Genial. Ya con eso dice en el capítulo, vamos a cambiar aquí. Estamos Mateo 15. Y dice, voy a leer esta versión, nueva versión internacional, y pueden ir comparándola con la Reina Valera 1960. Dice Mateo 15, versículo 1. Se acercaron a Jesús algunos fariseos y maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén y le preguntaron, ¿por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? Comen sin cumplir primero el rito de lavarse las manos. Jesús les responde, ¿por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios a causa de la tradición? Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y también el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decir a su padre o a su madre cualquier ayuda que pudiera darte, ya te la he dedicado como ofrenda a Dios. Eso es lo que le enseñaban los fariseos, ¿verdad? En vez de honrar. En ese caso, el tal hijo no tiene que honrar a su padre.
Así, por causa de la traición, anulan ustedes la palabra de Dios, ¿verdad? Jesús siempre apuntaba al corazón, a lo que ellos hacían. Ellos en realidad no venían por las manos, ellos venían simplemente por culpar, porque tenían algo en contra de Jesús. Entonces buscaban cualquier excusa para molestar a Jesús. Entonces sigue Jesús hablando y les dice: hipócritas, tiene razón Isaías cuando profetizó de ustedes. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me honran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Y ven aquí la conexión que hay entre lo que ellos están diciendo y cómo lo ve el profeta. El profeta está hablando en nombre de Dios, que son simplemente reglas. O sea, realmente las reglas están puestas para que usted las cumpla de corazón, pero cuando usted ya no las cumple de corazón, no tienen valor, ¿verdad? Jesús llamó a la multitud y dijo: escuchen y entiendan. Lo que contamina a una persona no es lo que entra en su boca, sino lo que sale de ella. Entonces se le acercaron los discípulos y le dijeron: ¿sabes que los fariseos se escandalizaron al oír esto? Jesús responde: toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será arrancada de raíz, le respondió. Entonces vemos como aquí Jesús está hablando con los fariseos, y vemos como Jesús les dice que lo importante no son las reglas, sino hay un corazón dispuesto, ¿verdad? Si usted tiene que, no sé, si usted pasa por un semáforo y hay alguien pidiendo comida y usted se siente en la obligación de darle comida simplemente porque de ahí toca, ¿verdad? Es que me han enseñado que hay que darle comida, entonces pereza, que obstinado con este muerto de hambre y cosas así, y al final le da la comida, pero no lo está haciendo de buena forma, o le da una moneda y le dice: busque trabajo, ¿verdad? No es la forma correcta, pues está haciendo el acto, pero no de corazón, o no como Jesús quiere que lo hagamos, ¿verdad? Entonces, por eso es que eso se vuelve vacío cuando usted cumple una regla sin el corazón, sin la parte de la compasión, la misericordia, la bondad, amor, etc. Es una... mejor ni lo hubiera hecho, perdió los 100 pesos, ¿verdad? Que le dio a la persona. Entonces acá es lo que está diciendo Jesús, ¿verdad? Jesús llamó a la multitud y dijo: bueno, ya esto. Entonces por supuesto que ellos se escandalizan al oír eso y se molestan, ¿verdad? Y Jesús le dice: hey, yo estoy diciendo la verdad y lo que es, y allá ellos sí se molestan, pero es mi trabajo. Y acá dice, ¿verdad? Toda planta que mi Padre Celestial no ha plantado será arrancada de raíz, refiriéndose a ellos. Déjenlos, son guías ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Explícanos la comparación, le pidió Pedro. ¿También ustedes son todavía tan torpes?, les dijo Jesús. Jesús tenía un temperamento muy firme, un carácter firme, pero también tenía amor y también tenía sentimientos como cualquier humano, ¿verdad? Eso es la parte bonita, que a veces vemos a Jesús que actúa como humano, cuando se entristeció, cuando mataron a Juan, cuando se sorprendió por el centurión romano, varias veces se enojó con los discípulos y les llamó la atención, ¿verdad? Eso pasó más de una vez. No se dan cuenta de que todo lo que entra en la boca va al estómago y después se echa en la letrina. Y aquí está hablando de lo que
contamina al hombre no es lo que entra en la boca, sino lo que sale de ella. ¿Por qué? Porque de ahí es donde salen las maldiciones, salen los malos deseos, salen palabras conchas, salen palabras hirientes. Pero esas palabras salen porque el corazón está herido, está resentido, hay rencor, envidia, etc. Lo que nosotros decimos sale de nuestro corazón, ¿verdad? Entonces por eso es que Jesús les está diciendo, lo que uno come no lo contamina, o sea, realmente uno lo expulsa luego, pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. ¿Ven cómo el corazón emana hacia afuera? Y uno no es, no está eximido de esto. Nosotros como hombres muchas veces tendemos a hacer esto. Personalmente, a mí me ha pasado, y yo les cuento una anécdota. Nosotros vamos a las mejengas los martes en un grupo de futboleros, ¿verdad? Y a veces yo soy muy competitivo y entonces me enojo y hay algo que a mí me saca de una vez, pero me saca directo. O sea, me enseguece, que es que me agarren. Yo no tolero que me agarren de una forma así como sucia, como que lo jalen o algo así. Ya, pum, ya yo me desconecto, ¿verdad? Me perdieron. Pero había alguien que normalmente tiene esa maña y varias mejengas me había estado jalando. Entonces yo ya decía, es que esta persona lo jala y yo ya le había reclamado, ¿por qué jala? No jale, no me agarre, no me gusta, ¿verdad? Y entonces ya venía acumulado y en esta mejenga del martes yo me agarró también y entonces yo ya, pum, me cegué y ya reaccioné mal, ¿verdad? Nada del otro mundo, ¿verdad? Ahí algo de la mejenga, al final todo bien, no pasa nada, pero lo interesante es que yo veo eso que sucedió muy similar a esto. Dice que los homicidios salen del corazón, los malos pensamientos, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios, las calumnias. ¿Por qué? Porque ya están, y es así, es como un goteo, van entrando poco a poco, ¿verdad? Usted muy difícilmente mata a alguien así tan ya, tomé la decisión ya y voy y lo hago. No, sino que hay un historial, un vecino que ya me cae mal, ya tenemos conflicto, ya hemos peleado, ya no lo soporto y en una que yo ando enojado me dice algo y pasa una cosa de esto. Igual con el adulterio o la inmoralidad sexual, va entrando poquito a poquito y cuando usted se da cuenta, la embarró, ¿verdad? Esos son las cosas del corazón, ¿verdad? Eso se va generando el corazón y por eso la Biblia nos dice, Jesús, que cuidemos nuestro corazón y que la ventana del corazón son los ojos. Entonces también nosotros debemos de cuidar lo que vemos, lo que hablamos, lo que dejamos entrar en nuestra cabeza y en nuestro corazón, porque de ahí salen todas estas malas cosas. Ahora, lo bueno es que también funciona al revés, ¿verdad? No es que todo es malo, no. También funciona al revés. Si usted deja entrar amor, si usted empieza a leer los libros, no sé, de inteligencia emocional, relacional, de finanzas, usted empieza a adquirir un conocimiento y también su mente y su corazón se empieza a llenar de eso y de usted salen cosas buenas, ¿verdad? Para hacer la aclaración, les quería contar esa anécdota porque como hombres no estamos eximidos a que nos pueda suceder eso. Más bien hay que cuidarnos y es algo que uno tiene que tener presente. Sin embargo, pues luego pedí perdón y me arrepentí, no jamás quise hacer eso, pero yo tengo que continuar con el llamado de Dios, que eso no me echa atrás, ¿verdad? No me puede echar atrás, tengo que continuar y es una responsabilidad más allá
de lo que yo siento, de mis emociones. Entonces, seguimos leyendo en el 20. Estas son las cosas que contaminan a la persona y no el comer sin lavarse las manos. Partiendo de allí, Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón. Una mujer cananea de las inmediaciones salió a su encuentro gritando: Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. Jesús no le respondió palabra, así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron: despídela, porque viene detrás de nosotros gritando. No fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, contestó Jesús. La mujer se acercó y arrodillándose delante de él le suplicó: Señor, ayúdame. Y aquí vemos a un Jesús que percibimos que es crudo, ¿verdad? Como inhumano, como que concho, cómo no la atendió. Pero ya vamos a ver por qué. Israelita. Así. Entonces ya vamos a ver por qué él hace esto. Porque si él no hubiera no hubiera hecho esto, los discípulos no le dicen eso y ella tampoco le dice eso. Entonces él se me fue la palabra. Lo hizo al propio. Igual ni me acuerdo. Entonces lo hizo como adrede para que sucediera esto. Entonces la mujer se acercó y arrodillándose delante de él le suplicó: Señor, ayúdame. Él le respondió: no está bien quitarle el pan a los hijos y echárselo a los perros. ¿Quiénes son los hijos? El pueblo de Israel. Y los perros, cualquier otro, ¿verdad? No está bien. Sí, Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Mujer, qué grande es tu fe, contestó Jesús. Que se cumpla lo que quieras. Y desde ese mismo momento quedó sana su hija. Ven cómo hay una razón por la cual Jesús hace eso. Y vean la sabiduría de la mujer, ¿verdad? Que viene también de Dios. Y da esta respuesta: que hasta los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y entonces Jesús ve la fe, nuevamente la fe, y le dice que se cumpla lo que quieres. Y entonces la hija queda sana. Un diálogo muy bonito que nosotros debemos aprender a creer, a confiar, ¿verdad? A tener una fe como esta mujer que nos enseñó acá Jesús. Voy a poner aquí entre migajas, así acordarnos de quién era ella. Salió de allí y llegó a la orilla del mar de Galilea. Luego subió a la montaña y se sentó. Se le acercaron grandes multitudes que llevaban cojos, ciegos, lisiados, mudos y muchos enfermos más, y los pusieron a sus pies, y él los sanó. La gente se asombraba al ver a los mudos hablar, a los lisiados recobrar la salud, a los cojos andar y a los ciegos ver, y alababan al Dios de Israel. Jesús llamó a los discípulos y les dijo: siento compasión de esta gente, porque ya llevan 3 días conmigo. Eso era una cruzada, llevaban un campamento, algo así. 3 días conmigo y no tienen nada que comer. Y vean qué bonito otra vez. Y esto es algo que nosotros no nos debemos de apartar, y por más que se repita, no pasarlo por alto. Jesús tiene compasión. No quiero despedirlos sin comer, no sea que se desmayen en el camino, les dice Jesús. Los discípulos objetaron:
¿Dónde podríamos conseguir en este lugar despoblado suficiente pan para dar de comer a toda esta multitud? ¿Cuántos panes tienen?, les dijo Jesús. Yo les hubiera pegado un Costco, hubiera dado una queca, porque recordemos que no hace mucho atrás Jesús había alimentado más de 5,000 personas con 2 peces y 5 panes. Y es hasta ilógico creer que ellos se hicieran esa pregunta. No los culpo, porque yo lo he hecho. Viendo lo que Jesús ha hecho en mi vida, a veces he dudado, ¿verdad? Y nosotros como hombres vamos a dudar. Lo bonito es que Jesús es Jesús. Jesús se rige por lo que Él es, no por nuestras dudas, no por lo que nosotros somos, sino por lo que Él es. Él es amor, Él es misericordia, Él es compasión. Entonces, Él nos ama por lo que Él es y no por lo que nosotros somos o hacemos. Y aquí les pregunto, ¿cuánto tienen? Él dijo, 7 y unos pocos pececillos. 7 panes y unos pocos pececitos. ¿Okay? Compasión, y alimenta a la multitud. Luego mandó que la gente se sentara en el suelo. Tomando los 7 panes y los pescados, dio gracias, los partió y se los fue dando a los discípulos. Estos a su vez los distribuyeron a la gente. Todos comieron hasta quedar saciados. Después los discípulos recogieron 7 cestas llenas de pedazos que sobraron. Anteriormente habían sido 12 cestas que habían sobrado y aquí 7. Siempre se sacian y sobran. ¿Qué nos da a entender eso? Que nos dice el reino de Dios nos sacia y sobra, ¿verdad? Comieron hasta quedar satisfechos. Después los discípulos recogieron 7 cestas. Entonces, vieras que es muy normal que a nosotros nos cueste creer esto, por el sistema en el que nosotros nos vivimos. Es coyol quebrado, coyol comido. O sea, en inglés también se le conoce como check by check o algo así, que es recibo un cheque, pago un cheque, recibo un cheque, pago un cheque, y así muchas veces pasa con el salario, ¿verdad? Entonces es un mundo muy consumista que a veces nos enseña que no hay espacio para abundancia, no hay espacio para saciarnos, mucho menos para que sobre. Pero con Jesús, en el reino de Dios, sí existe esa posibilidad, ¿verdad? Sí existe que si yo le sirvo a Dios, va a darnos y nos va a saciar y va a sobrar. Yo personalmente lo he dicho, yo le he servido a Dios. Y cuando yo le sirvo a Dios, por dar un ejemplo, en un campamento de niños, ese servicio que yo hago me llena tanto que yo cuando fui no esperaba tener esa satisfacción, ¿verdad? Ese amor de retorno, jamás lo esperaba. Entonces quiere decir que así es como funciona el reino de Dios. Siempre hay abundancia, nunca hay escasez. Por eso Jesús siempre nos dice, el que permanece en mí puede pedir, porque yo permanezco en Él y nosotros en el Padre. Y que pida, o sea, no importa, pida, oremos, pidámosle al Señor. Él nos lo dice muchas veces. Y para continuar ya la parte final, dice que comieron, voy a poner aquí 4,000 hombres, ¿verdad? Nuevamente sin contar mujeres y niños. Entonces ya aquí solo en hombres llevamos 9,000. Si sumamos son seguramente más de 20,000. Bueno, tanto así, no sé, digamos que 15, ahí sí. Dice, después de despedir a la gente, subió Jesús a la barca y se fue a la región de Magadán.
Y aquí pasamos al Mateo 16, pero vemos como Jesús no paraba, o sea, era más que un trabajo para Jesús. Pasaba horas, pasaba días, y el espacio seguramente en el que él descansaba era en ese barco mientras cruzaba los lagos o los mares, ¿verdad? El mar de Galilea o el mar Rojo, si no me equivoco. Entonces, él vino a servir y él lo cumplió, y así lo hace en nuestras vidas. Seguimos entonces con el 16. Dice: los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús. Siempre ellos nunca faltaron, eso sí que nunca faltó. Y para ponerle a prueba, le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Mostrar señal del cielo. Él les contestó: al atardecer ustedes dicen que hará buen tiempo porque el cielo está rojizo, y por la mañana que habrá tempestad porque el cielo está nublado y amenazante. Ustedes saben discernir el aspecto del cielo, pero no las señales de los tiempos. Esta generación malvada y adúltera busca una señal milagrosa, pero no les dará más señal que la de Jonás. Entonces Jesús los dejó y se fue. ¿Qué es la de Jonás? El mensaje que Jonás fue a dar. Y ellos querían señal. Después de haber visto todo lo que Jesús había hecho, ellos siguen demandando señal. Jesús no les da pelota. ¿Por qué? Porque es que ellos no querían creer. Ellos no querían ver. Si él hubiera hecho algún milagro, algo más le hubieran pedido porque no hubieran creído en él. Y al final, ¿a quién estaría sirviendo a Dios? ¿Al Padre o a los fariseos? A la incredulidad de los fariseos. A los fariseos. Así como Jesús en el desierto, después de los 40 días de ayuno, fue tentado por el diablo. Si él hubiera obedecido al diablo, le hubiese hecho caso al diablo. Entonces es como cuando uno era chiquitillo y un amigo le decía: ¿y usted puede reventar esa ventana? Y uno: sí, pero no lo voy a hacer. Ah, no, es porque no puede. Y ahí va uno de tonto tirando la piedra y reventando la ventana, ¿verdad? Entonces, al final, ¿quién fue el que perdió? ¿Quién fue el que cedió? De ahí fui yo por quebrar la ventana y hacerle caso al otro sabiendo que yo sí podía. Y al final hice lo que el otro quiso. Me manipuló. Entonces, nosotros debemos de saber que el mundo nos va a manipular a nosotros y nos va a pedir, nos va a exigir cosas. Ya sea que alguien venga y nos diga: peleemos, que un accidente ahí en la calle o algo, ¿verdad? En el trabajo. Y entonces uno se pone del lado de ellos y hace lo que ellos quieren. Al final te dejaste manipular, ¿verdad? No, si su convicción es no pelear, no pelee. Si su convicción es no discutir, no discuta. Y listo. Así usted le da cuentas a sus valores, ¿verdad? Y en este caso a Jesús, que es el que realmente importa. Entonces, continuamos. Cruzaron el lago, pero a los discípulos se les había olvidado llevar pan. Tengan cuidado, les advirtió Jesús. Eviten la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos comentaban entre sí: ¿lo dice porque no trajimos pan? ¿Verdad? Al darse cuenta de eso, Jesús les recriminó. Hombres de poca fe, nuevamente les recriminó. Les está llamando la atención. ¿Por qué están hablando de que no tienen pan? Ya había alimentado a un montón de personas. O sea, el pan no importaba. Y los había hecho sacar peces también. Entonces, ya no importaba si andaban comiendo o no. Todavía no entienden, no recuerdan los 5 panes para los 5,000 y el número de cestas que recogieron.
ni los 7 panes para los 4,000 y el número de cesta que recogieron? ¿Cómo es que no entienden que no hablaba yo del pan, sino de tener cuidado de la levadura de los fariseos y los saduceos? Entonces comprendieron que no les decía que se cuidaran de la levadura del pan, sino de las enseñanzas de los fariseos y los saduceos. Recordemos que ellos enseñaban a no hacer las cosas de corazón, ¿verdad? Simplemente hablaban por hablar y no, Jesús les reprochaba eso. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús presentó a sus discípulos. Preguntó a sus discípulos, disculpen, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Voy a anotarla aquí. ¿Quién dice la gente que soy yo? En otras versiones lo dice así. Yo lo voy a anotar así por rapidez. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondió. Unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo?, les pregunta Jesús. Ellos responden, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella, contra la iglesia. Entonces vea qué bonito, porque esto es parte de la madurez espiritual de la que Dios habla. Esto no lo revela de forma mortal. Muchas de las cosas que nosotros vemos que suceden en nuestras vidas como testimonio vivo de Jesús es que hay muchas cosas que no se explican de forma racional, ¿verdad? Sino es una comprensión más espiritual que física o racional. Aquí Jesús lo ratifica, ¿verdad? Continúo leyendo en el 19. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Luego les ordenó a sus discípulos que no le dijeran a nadie que él era el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y a sufrir muchas cosas a mano de los ancianos de la iglesia, de los líderes de la iglesia, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitaría. Vea que esto es algo que a mí me encanta de Jesús. Jesús siempre predice el futuro, siempre. ¿Qué quiere decir esto? Que todo estaba premeditado, todo ya estaba escrito y él lo sabía. Por eso es que a mí me encanta cuando él da todas las revelaciones, porque él no solamente en algún caso, cuando él está hablando del Espíritu Santo, casi que está narrando la vida de Pablo, y todavía no estaba ni en el mapa Pablo, ¿verdad? Entonces son cosas tan chivas que uno puede decir de verdad que Jesús era el Hijo de Dios. Solo él puede ver el futuro, y realmente nos dejaba estas pruebas para que nosotros lo viéramos de esa forma y así podamos creer en él, ¿verdad? Entonces vean qué interesante como Pedro, y esta es una historia que hay que tomar a apunte, ¿verdad? Pedro, Jesús lo felicita por decir que
era el Cristo, que era revelación del Espíritu, ¿verdad? Pero luego todo cambia. Y vea qué drástico el cambio que se hace aquí. Entonces Jesús está diciendo que él tiene que ir a Jerusalén a sufrir y que es necesario que lo maten para que al tercer día él resucite. Y Pedro lo lleva aparte y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Jesús se volvió y le dijo a Pedro: aléjate de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Increíble, ¿verdad? Cómo existe ese contraste. Y yo no acribillo a Pedro por esto, porque posiblemente de alguna forma, tal vez no así tan explícita como la de Pedro, pero sí incluso en pensamiento, en el corazón, muchas veces hemos cometido este error. Y Jesús hace algo, inmediatamente nosotros dudamos o no creemos, y es muy similar a esto, ¿verdad? Como él en un instante, Jesús pasa de felicitarlo a alejarlo, ¿verdad? Incluso lo llama Satanás, ¿verdad? Aléjate de mí, Satanás. Luego dijo Jesús a sus discípulos: si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Tomar su cruz, o sea, hacer un sacrificio, aquello que a uno le cuesta, y tratar de cambiarlo. Porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. O sea, muchas veces se nos enseñó que cuando usted es cristiano no puede hacer esto, no puede hacer lo otro, y eso es totalmente mentira. Eso es mentira. Nosotros no nos quitan nada, nosotros lo intercambiamos, ¿verdad? E incluso muchas de las cosas que nosotros hacemos no es ni por nosotros, fue que fuimos enseñados, fuimos etiquetados, y entonces cuando nosotros entregamos todo eso a Cristo, realmente es ahí donde encontramos nuestra vida. Realmente es ahí donde encontramos nuestro propósito, nuestro diseño. Y si usted no lo tiene o no lo ha vivido, le recomiendo que lo viva, porque en el momento que usted lo vive, ya no hay nada que se lo quite. No hay nada que se lo quite. A pesar de los fallos, así como yo contaba con el partido del martes, como mi convicción de a quién pertenezco yo y quién soy es tan fuerte, mi error no me va a echar atrás, no me va a apartar de mi creencia en Cristo. Entonces, por eso es que él dice: aquel que pierda su vida, el que cree que está perdiendo, pero se la entrega a Cristo, porque por eso dice por mi causa, realmente la encontrará. Y yo los invito a que hagan justamente esto. Entreguen su vida, entreguen todo lo que tienen, sus preocupaciones, sus pecados, sus errores, absolutamente todo, sus recursos, tiempo, dinero, lo que sean, de una forma sabia a Dios, y ahí es donde van a encontrar realmente quién es su vida, quién es usted, ¿verdad? ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Y aquí Jesús nos lo pregunta y dice, voy a anotarlas acá, tal vez las puedo copiar. Y entonces, ¿de qué sirve ganar el mundo? ¿A qué nos referimos? El trabajo. Me endeudo para que los demás vean que yo tengo una vida chiva, que tengo ropa cool, que tengo un carro del año, que tengo una casa aquí, que ando viajando. ¿Qué estamos ganando con eso? Muchas veces no estamos ni disfrutando, lo hacemos para que los demás vean. Entonces, ¿qué ganamos? ¿Verdad? Si nosotros hacemos eso y al final perdemos nuestra vida, ¿de qué sirvió hacer todo eso? ¿Verdad? Entonces Jesús nos dice, busquemos la vida sobre las cosas de este mundo, sobre ganar este mundo. ¿O qué se puede dar a cambio? Hay una frase que a mí me encanta que dice,
Una persona sana tiene 1000 deseos, pero una persona enferma solo tiene uno. Y ya sabe cuál es, ¿verdad? Dice en el 27, porque el Hijo del Hombre ha venido en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho. Todo sacrificio tiene recompensa. Si usted en Dios, ¿verdad? En Cristo, si usted sacrifica un pedazo de pan en nombre de Dios, no crea que eso no tiene recompensa. Lo tiene. Y cuando Él venga, nos la va a dar. Luego el 28, terminando el capítulo 16, dicen: les aseguro que algunos de los de aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto al Hijo del Hombre llegar en su reino. Y así termina el capítulo 16. Entonces, es un capítulo muy bonito que nos enseña demasiado en la forma en la que Jesús actúa, en la forma en la que Jesús piensa, cómo esto nos llena y nos indica, nos insta como hombres a encontrar esa virtud, ¿verdad? Esas virtudes y vivir una vida completa, una vida plena, ¿verdad? Como les he dicho muchas veces, nosotros como hombres no vivimos para cumplir a los demás, para satisfacer las necesidades de los demás y que mi vida no valga nada. No, a nosotros primero debemos encontrar a Jesucristo, quien es el que nos da la identidad y el diseño de lo que nosotros hacemos. Es a través de Él que encontramos el valor, porque si yo soy valioso para Jesús, para mi Padre Dios, el creador del universo, todas las demás personas son irrelevantes. Mi esposa, mi hijo, lo que sea. Y luego, como yo sé la importancia que es que yo soy para Jesús y para Dios, ya mi aceptación, mi valor no depende del mundo. Y ahí sí, ya cuando yo tengo mi convicción, yo honro a mi Padre Dios, haciendo las cosas con amor, demostrando la compasión, demostrando la misericordia, demostrando la bondad a los demás, porque eso es lo que me manda Jesús a hacerlo. Entonces, si yo lo amo a Él, pues yo necesito obedecerle a Él, y lo obedezco porque lo amo, no porque tengo que. Porque si tengo que, voy a terminar haciendo lo que hicieron los fariseos, los saduceos y los jefes y todos esos que al final crucificaron a Cristo. Entonces, esa es la gran diferencia entre hacer las cosas por amor, pero para yo hacer las cosas por amor, tengo que amar a alguien. Y para amar a alguien, recuerde, tengo que conocerlo. Pues no podemos amar a Jesús si no lo conocemos. Por eso es que nosotros hacemos estas lecturas bíblicas, para entender todo lo que Él hizo y todo lo que Él sacrificó por amor a cada uno de nosotros. Nos perdonó, nos restauró, y nosotros ahora podemos amarlo porque Él nos amó primero, y como lo amamos podemos honrarlo cumpliendo los mandamientos. Y vea qué interesante, Jesús nos deja los mandamientos y Él no gana nada. O sea, nosotros ganamos doble. Si nosotros obedecemos, ganamos la vida eterna. Pero también si obedecemos los mandamientos, nuestras relaciones, nuestro trabajo, nuestras finanzas, nuestra educación, nuestra inteligencia emocional, nuestra inteligencia relacional, todo a nuestro alrededor va sumando. O sea, nosotros no estamos perdiendo nada, estamos ganando doblemente. Entonces, así es como funciona. Por eso, el que pierda su vida la encontrará. Y a través de Cristo, nosotros lo hacemos de esa forma, ¿verdad? Entonces, espero que les haya gustado. Realmente los invito a ponerlo en práctica. Si algo te llamó la atención, anótelo en un papel, péguelo en la cabecera de su cama, no le dé vergüenza.
que los demás vean que usted está haciendo un cambio, porque a veces da como vergüencillo, y qué vergüenza que la gente me vea leyendo. Nunca he leído, y tal vez nunca he leído la Biblia y ahora quiero leerla en las noches y voy a ir a esconderme, ¿verdad?, al baño o algo así. No, no importa, o sea, la gente como Jesús nunca se les va a quedar bien, incluso a nuestros propios hermanos, ¿verdad? O familiares o esposa. Pero usted puede comenzar haciendo el cambio, no le dé vergüenza de hacerlo. Y si le da vergüenza, pues se la aguanta y hace el cambio y hace lo que sea necesario que tenga que hacer para ser ese hombre que usted desea ser y que Dios sabe que usted puede ser. Entonces, nuevamente invitados a esa transformación, ese progreso. Aaron Benavides para servirle de Virtus, y estamos viéndonos y estaremos subiendo los programas y las cosas, contenidos y otras lecturas que vamos a estar teniendo. Entonces, muchas gracias por el tiempo, espero que pasen un excelente día, una excelente semana, un excelente mes, y ya sabe, siga haciendo las cosas así porque va bien. Hasta pronto.